Bienvenidos a El Guayacán, un espacio para discutir de nuestras ciudades y raíces, desde la perspectiva de personas como tú y como yo. Recordar, valorar e inspirar, para seguir creando historias. Bienvenidos a El Guayacán. En esta ocasión me encuentro con Hugo Víquez. Hugo Víquez es costarricense de nacimiento, guayaquileño por formación. Lleva aquí muchos años, ha trabajado de ingeniero y actualmente es vecino del sector El Paraíso, parte de los vecinos custodios, amantes del cerro. Y hoy ya nos acompaña para contar su historia, contar de cómo llegó un costarricense aquí a Guayaquil. Empecemos por ahí. Bueno, yo no venía para Guayaquil, iba para Italia, había ganado una beca de diseño en Italia y tenía que estar en marzo para los carnavales de Río, tenía que estar en Brasil y ahí embarcarme a Italia, pero primeramente me vine recorriendo Panamá, salí de Costa Rica. Sabía que una vez que cumplía con el tema de la beca tenía que regresar a Costa Rica y me iba a quedar ahí y tenía que hacer una transferencia de conocimientos y ya no iba a salir. Entonces, como que era mi última salida, me vine por Panamá recorriendo los puntos de Panamá, playas. ¿Te ibas que vía terrestre, en bus. O sea, era tu tiempo sabático antes de irte a estudiar. Exactamente, mi tiempo sabático que tomé para recorrer Sudamérica y vivir mi aventura de libertad con mi pelo largo. Allá por el año 80, 79, 80. ¿Y cómo era viajar en esa época? ¿A dedo? ¿Tenías tus ahorros? Sí, se podía viajar a autostop, se le decía. Autostop era una costumbre gringa. En Costa Rica habían muchos norteamericanos y lo aprendimos y lo practicaba. En Panamá no tuve ningún problema. Gran parte viajé en bus. Llegué a la ciudad de Panamá, conocí a una chica de Luxemburgo. Ella quería recorrer Panamá y recorrer Sudamérica y nos hicimos compañeros de viaje. Una chica rubia, típica, europea, parecía sueca, pelo dorado, ojos celestes, blanca, muy llamativa. Y bueno, viajemos. Planeamos ir al archipiélago de Mulatupo, frontera con Colombia, en el Caribe panameño. Así que cogimos una avioneta. Hicimos amistad con un indígena cuna en la ciudad de Panamá y él nos dijo que podíamos ir a la isla donde estaba el papá y la mamá y que le diéramos el nombre de él. ¿Qué cosa, no? Esos viajes. Entonces cogimos una avioneta y volamos del aeropuerto de Paitilla hacia una isla en el archipiélago. Y de ahí nos esperaba una lancha y la lancha hacia la isla que era mucho más adentro. Y oh sorpresa, cuando nos bajamos de la lancha y caminamos unos metros en la isla, a la chica, después supimos que era por tener el cabello dorado y blanca, le comenzaron a tirar piedra a las mujeres. Las nativas. Las nativas. Y yo quise hablar con ellos y ellos no hablaban español. ¿Y tu amigo de Panamá? Y mi amigo lo único que podía decir era el nombre de él. Entonces por el nombre de él se acercó el papá, que asumíamos que era el papá. O sea, tu amigo ya estaba alejado de la comunidad. Sí, estaba alejado de la comunidad y lo que nunca nos dijo es que había gente que no hablaba español ahí. Y solamente había una adolescente que hablaba algo de español. Y después apareció y ella nos ayudó muchísimo, pero fue una aventura. Ella tuvo que encerrarse en una choza hecha de palitos, la típica choza primitiva que la usaban ellos todavía como... ¿Cómo se llama esa comunidad? Mulatupo. Mulatupo. Okay. Es de los indígenas cuna.
de Panamá, en el Caribe de Panamá. Muy bonito, muy lindo, el mar precioso. Tenían una gran choza para hacer las reuniones comunales donde discutían temas, muy organizados, hacían comidas para compartir. No sabíamos qué hablaban porque no entendíamos el idioma, pero después ya comenzaron a aceptar a la chica y podíamos caminar por la isla y conocer. Estuvimos ahí como unos 12 días. Okay. La isla era pequeña, ya no había mucho que conocer. Y cogimos una lancha que nos traía a Turbo, en territorio colombiano. Cuando llegamos a Turbo, pudimos percibir que era una zona bastante peligrosa en esos años. E inmediatamente cogimos una lancha para salir de ahí a Ovaldía. Era una zona donde se escuchaban aterrizar jets en la noche y salían cargados de alguna cosa. ¿Y en qué año, Lojo? En el año 79-80. Okay. Y entonces decidimos salir a Ovaldía, un viaje largo en una lancha, y llegamos a territorio colombiano. Y el mar tampoco es que estás tan seguro. No, de hecho la persona que conducía, capitaneaba el barco, era bastante atrevido con la chica y tuvimos problemas. Pero bueno, llegamos bien, nos bajamos, nos sellaron el pasaporte y ya estábamos en territorio colombiano, en un pueblito chiquito, pues tampoco era muy seguro, pero ya había policía y había militares. En esa época, esa zona fronteriza con Panamá era pues muy libre. Y nosotros viviendo la gran aventura, ella y yo, jóvenes, pues no medíamos los riesgos. Así que imagínate el punto de salida de Colombia al mundo. Exactamente, salimos en esa época. Salimos a esa época, llegamos a Cartagena, muy bonito. El colombiano es excelente anfitrión, pero excelente anfitrión. Nos hacían sentir muy bien. Viajamos por algunos puntos de Colombia. Valledupar, Cali, Medellín, Pasto, cruzamos Colombia, nos atendieron muy bien, nos trataron excelente, viajábamos en bus y a veces nos llevaban en vehículos. La gente que nos veía en la calle, ella como llamaba la atención por el cabello y era alta, entonces paraban y nos ofrecían. Fue una gran ventaja andar con ella. Y nos ofrecían hospedaje. Cuando no, pues igual teníamos dinero para alquilar un hotel y vivíamos en hoteles. Y bueno, el autostop funcionaba muy bien en Colombia. Llegamos a Ipiales y ahí ya el autostop no funcionaba. En Ecuador no existía esa cultura de llevar gente en la calle. Entonces cogimos bus y fuimos a Ibarra. Ahí nos quedamos en un pueblito y ahí comenzamos a recorrer ese sector de los lagos, viajar por Otavalo, por diferentes puntos. ¿Tenías planeado dónde ir o era donde? No, era... Solo recorrer el... no conocíamos nada. Okay. En ese tiempo había que buscar mapas y yo venía con la idea de que Suramérica, pues sí, lo veía más grande que Centroamérica, ya había viajado por Centroamérica y creía que las distancias en Suramérica también eran algo parecidas. Pero qué va, cruzar Colombia fue bastante y Ecuador también era muy grande. ¿Cuánto tiempo tenías previsto viajar antes de partir a tu beca? Yo tenía que estar en febrero en Río. Y ya estábamos finales de octubre. Sí. Entonces sí me preocupaba ese tema. Finales de octubre. No, mediados de octubre era.
Y de Ibarra, de Otavalo, no habías escuchado nada. Nada, no Solo conocía. llegabas a ver cómo... A ver cómo ¿Cómo te era, trataban? conocíamos. Pues ellos son excelentes comerciantes, hablaban varios idiomas, hablaban con ella hablaba 5 idiomas. Nos trataron muy bien ahí. Conocimos Ecuador, vinimos recorriendo diferentes puntos hasta llegar a Quito y ya había consumido bastante tiempo y veía que Ecuador era muy grande y dije yo, pues si me voy aquí hasta Río de Janeiro no voy a llegar. Así que el tiempo lo voy a consumir en viajar por Ecuador y me voy a Guayaquil. Y en Guayaquil, en el consulado de Guayaquil, busco la manera de viajar a Río. Ok. Así lo hice, ella no quiso venir a Guayaquil porque en ese tiempo ya teníamos fama de ser peligrosos. ¿Ah, sí? Los monos, sí, ya teníamos mala fama. Me hablaban muy mal de Guayaquil. Bueno, no mal, me hablaban de que era muy peligroso. Ten cuidado. Hay que tener cuidado. Yo no hice caso, pues no. Había estado en Nicaragua, que Nicaragua en plena guerra civil, Salvador también. Y en realidad pues ahí sí era peligroso. Entonces me vine a Guayaquil, entré a Guayaquil. Cuando llegué a Guayaquil me encontré que un primo mío era el cónsul de Costa Rica. Le toqué la puerta y me sale él. De Del imprevisto. De imprevisto, no sabía. Le digo, ¿tú qué estás haciendo aquí? No, ¿tú qué estás haciendo aquí? Le digo, bueno, yo venía recorriendo y venía al consulado. ¿Y tú? Yo soy el cónsul. Ah, pues vente, cabrón. Y bueno, él es ¿Y tu familia sí sabía que estabas haciendo este viaje? En ese tiempo era muy complicado comunicarme con ellos. Había que hacerlo por carta o buscar las centrales telefónicas para hacer la cola, esperar a veces 20 minutos que la cola avance y ya llegabas a cabina, te daban un código y discabas el número. Y a veces no entraban las llamadas, entonces tenías que insistir. Y ahí, la comunicación no era tan buena, pero sí. Hacía llamadas cada 15 días más o menos. Ok. Y cartas. ¿Pero estaban tranquilos con tu viaje? Sí, bueno, roces? mamá nunca se preocupó de que me pase algo. Yo desde pequeño fui scout y aprendí en el pueblo donde vivíamos estábamos rodeados de montañas. Mis tíos eran muy corrientes que fueran a la montaña a traer flor de tabo, palmitos, guanta, tepezcuintel le decimos allá. La guanta es el roedor. El roedor, en ese tiempo se cazaba. Después de unos años ya prohibieron la caza de todo tipo de animales silvestres en Costa Rica, pero en ese tiempo sí, y ellos normalmente iban a la montaña a coger flor de tabo, que son unas flores blancas, y palmito también, que crecían en unas palmeras, no se cultivaba, ahora se cultiva. Era muy complicado. Y éramos gente que estábamos acostumbrados a andar en la montaña. Y de hecho, cuando ya crecí, a veces yo me iba solo a acampar a la montaña. Y mamá, tranquila, ya estaba acostumbrada. Solventarte. Porque mi abuelo lo hacía, sus hermanos lo hacían. De hecho, alrededor del pueblito, porque en ese tiempo, pues Moravia era un pueblito en las laderas de la montaña, era un pueblito rodeado de montaña. Entonces, éramos campesinos muy acostumbrados a estar en libertad. Ok. Entonces llegas a Guayaquil, le tocas la puerta a tu primo. Y me dice, bueno, vente por aquí. Ahí ya estaba Naguif Chavarría Vega. Aramed estaba casado con Josefina Bejarano. Creo que la conoces. No. Entonces, bueno, en ese tiempo me quedé con ellos y me fui quedando. Ellos tenían una fábrica y me dice, bueno, quédate aquí, ¿por qué te vas a ir? Vente para acá, trabaja con nosotros. Guayaquil me parecía una ciudad muy interesante, con mucho movimiento, muy grande.
para el pueblo donde yo venía. Costa Rica en ese momento tenía 1,5 millones de habitantes en total. El pueblo mío era un pueblito pequeño. Mi primo pues tenía todas las ventajas del consulado. Conocí una chica y se terminó mi sueño de viajar a Italia. Se fue. Me quedé trabajando con ellos. Ahí trabajaba haciendo diseños y los sistemas de vaciado de las máquinas envasadoras con las máquinas. Ella también trabajaba ahí. Me casé. Comencé a buscar trabajo en lo que había estudiado y había trabajado con mi papá desde los 18 años construyendo. Entonces ella también le salió otro trabajo. Me enrolé con el grupo de Nebot, el ingeniero Férez Cordero, en unas construcciones en Durán. Ya eso era por el año 85 más o menos, 84, 85, Panorama. Empezamos a construir. Ahí ya me hice un grupo grande de amigos. Hernando Subía, entre ellos, que todavía conservamos la amistad. Ya una amistad de casi 40 años, 37 años. Y construimos Panorama, terminamos Panorama, nos hicimos contratistas con Hernando. Había unos problemas grandes con una tubería que había que solucionar. Yo asumí el riesgo, nunca, siempre he creído, tengo mucha confianza en mí, y era una tubería bastante complicada, pero asumí el riesgo, solucionamos el problema. Cuando dices asumes el riesgo, es inviertes sin... Invertir, y era un problema grave porque la tubería, de ser un diámetro grande, no solamente no se encontraban, tenían ángulos de ejes diferentes, sino había una tubería con una cierta inclinación. Entonces las recomendaciones para solucionar eso era mejor sacar la tubería, pero como la presión era muy baja, lo que decidimos es hacer una gibola simétrica y hacer dados de hormigón armado para fijarla y suplir eso y no tener que sacarla. Entonces éramos jóvenes, pues Hernando Subía tenía recién graduado de la universidad. Y ustedes estaban a cargo de la obra. Y nosotros ya como contratistas, él 23 años, creería, recién graduado. Solitos, yo 25. Él ya había sido superintendente en la obra con el ingeniero Feliciano González, que era uno de los mejores hidrosanitarios que hubieron en Guayaquil, un excelente profesional y un excelente profesor en la Católica. Mucha gente lo ha de conocer. Y ahí me enrolé con el grupo de ellos de la Católica, Yoyo Hurtado, Walter Solís, Fernando Game, el grupo de Subía, de Hernando, que le decimos Pucho, con cariño, y nos hicimos amigos y comenzamos a desarrollarnos como contratistas. Hicimos varios contratos ahí. Posteriormente me fui a trabajar a unas camaroneras, a hacer piscinas y vigas en los muros. Subía, se fue a trabajar con Feliciano en unos contratos más grandes. Nos volvimos a encontrar. Hicimos una remodelación con un amigo que era arquitecto, el arquitecto Edgar Armijos, en la casa de Pedro Gómez Centurión. En ese tiempo Pedro Gómez Centurión estaba de gerente de Panorama y posteriormente entró al Filambanco él. Luego estuvo en la regeneración urbana. Quisiera saber un poquito eso de Panorama, lo que muchos no conocemos. Panorama es un sector de Durán, sí, entero.
¿Qué viste tú en Durán cuando recién llegaste? ¿Qué era Durán? ¿Era un caserío? Claro, pues Durán era un pueblito mucho más pequeño. El tren funcionaba. Okay. Todavía el tren funcionaba y había que tener cuidado al pasar ciertas vías porque el tren pasaba y pasaba un poco a la criolla, entonces era con el pito y a veces pasaba el tren que era a Caldera, que el tren, el más antiguo, muy lindo. O sea, no había las plumas que no separaban. no habían las plumas, no había eso. Y aquí eran invasiones. Y Panorama era una ciudadela. Las invasiones habían en el sector de Peñón del Río, por el lado de atrás. Ya. Peñón del Río era la Aerovía ahora. Otra ciudadela. No, la Aerovía es en la Abel Gilbert, por el otro lado. Okay. Que ahí lo que se hizo fue un plan habitacional manejado por el Banco de la Vivienda. En el año 87, 86 empezaba ese programa de viviendas. ¿Y Panorama fue un proyecto de vivienda? Fue uno de los primeros programas de viviendas. Los conjuntos eran de 26 unidades y eran conjuntos cerrados. Entonces era para clase media direccionado y era el primer proyecto que se veía de ese tipo. Ya existía la puntilla, que la puntilla, en la puntilla de San Borondón, en la puntilla que une los dos puentes, ya existía la puntilla en ese entonces, pero las ciudadelas que hay en la vía de San Borondón no habían, solamente habían arrozales. ¿Y hubo algún momento en que Durán y San Borondón tuvieron esa competencia por ver a dónde se iban estas ciudades cerradas? Sí, de hecho Durán cogió la punta y comenzó a desarrollar ciudadelas como Brisas de Santay, Panorama, y hay otra que se me escapa, y Peñón del Río. Peñón del Río. Eran las ciudadelas cerradas con el concepto de seguridad privada, servicios, áreas comunitarias, canchas. Brisas de Santay tenía un lago muy bello, un área común, un club muy bonito. Era una cosa muy novedosa para la época. Peñón del Río también tenía lagos, era una ciudadela muy bonita, con la diferencia que Peñón era mucho más bonita porque había una subida y tenía una vista increíble al río, una brisa. Sí, Durán debió haberse desarrollado primero que San Borondón en este concepto, pero se fue quedando, tal vez un poco por el ingreso que Durán no terminó de hacer, ordenar y hacer regeneración, sino era un poquito más desordenado, se sentía más sabor a pueblo, tal vez por eso la gente decidió irse al lado de San Borondón. Y San Borondón tenía una ventaja, que tenía río de los dos lados, y eso lo convertía en un lugar más seguro. Okay. Creería que esa fue la ventaja que tuvo San Borondón, porque se desarrolló Entre Ríos, y Entre Ríos fue acogido inmediatamente. Era al principio pues clase media alta. Ahí vivimos con Zoraida, que era mi esposa. Vivimos en Panorama también y luego nos fuimos a vivir a Entre Ríos. Y vimos todo el desarrollo de San Borondón cuando empezaron a rellenar las arroceras. La vía que hay de servicio ahora, que es de... Era más fácil construir en Durán. Era más fácil en los dos lados. En ese tiempo no habían tantas regulaciones, pero igual se construía con toda la técnica. Esa vía, que había hasta 2 cerritos, era de 2 carriles y tenía una diferencia de altura como de 2 metros, 3 metros con respecto a las arroceras. Entonces ir a 2 cerritos, que era ya un viaje,
a comer comida típica, era bien novedoso porque ibas viendo las arroceras a los costados, ahora donde están las mejores ciudadelas del Guayas. Tal como ves ahora pasando el peaje, que está dos carriles y abajo el... Exactamente. Así era toda la vía San Borondón. Así era la vía San Borondón en el año 81, 82, 83 y ya después en los años 86, 87 comenzó a desarrollarse el sector, llegaron visionarios y bueno, y ahora los resultados son abismales. Abismales, claro. ¿Y qué es lo que a ti te dice, bueno, cuál fue tu impresión al llegar a Guayaquil, ciudad más grande? Había un poco de desorden quizás en los mercados, en los servicios. Bueno, me llamaba mucho la atención la basura. La basura se acumulaba en el centro de las calles donde convergen las cuatro esquinas y en el centro se acumulaban montañas de basura. Era terrible, olía feo. El malecón era impresionante porque estaba con unos volardos antiguos, las estatuas de bronce muy bellas, con un sabor europeo. El río impresionante, el río me impresionaba, lo ancho del río. Y me gustaba ir al malecón y entablar amistad con los barquitos, con la gente de los barcos que llegaban a dejar cargas. Llegaba el Pingüino que cogía carga para llevar a Esmeraldas, unos barcos que llegaban para coger carga a Galápagos. Todavía habían unos barcos por ahí que tenían velas en el año 81, 82. La zona de la calle Panamá era de comerciantes de cacao. Todavía el cacao se veía en las aceras para secarlo. Ahí había uno de los comerciantes más grandes y más exitosos, que era don Pepe Jorge. Tuve el gran placer de conocerlo. Muy hábil en los negocios, un gran personaje. Y así había muchos comerciantes de café y cacao en el sector. Me llamaba mucho la atención eso, y lo que sí me molestaba bastante era la basura. Era la ciudad muy, muy activa, muy fenicia, había mucho comercio, el malecón se movía desde temprano por los barcos, los camiones de carga estaban parqueados por donde ahora está bueno, hay un... Palacio Cristal. No, del otro lado. En el Palacio de Cristal funcionaba un mercado, que era un mercado, habían bastantes mariscos. Y era de 2 pisos. Los camiones paraban que por la Tomás Martínez. Por la Tomás Martínez, por ahí paraban los camiones, camiones de carga, y era muy, muy activo. El centro de Guayaquil era muy activo. O sea, ahí mismo se secaba el cacao y salía. Se secaba el cacao, se salía del país, me imagino, lo llevaban a Puerto Nuevo. Esa parte sí me la perdí un poco. Y comenzaba el movimiento temprano en la mañana, muy temprano. La gente, la mayoría andaba sin camisa, era típico del guayaquileño trabajador que andaba por ahí, siempre sin camisa. Bueno, como te digo, era una ciudad muy, muy, muy activa. Me hablas de muchos nombres, ¿se te hizo fácil entablar amistades? ¿Quién Sí. te ayudó? No, nadie. Siempre he sido muy, muy sociable. No, me gusta conocer gente, preguntar y entablar amistad. Entonces, uno de los primeros personajes que conocí era un bombero que paraba en un barco, que todavía está el barco ahí, que es el Huancavilca. Y él estaba ahí y él era bombero.
y con él entablé amistad y él me fue presentando con uno, con otro, con otro. Y a través del consulado de Costa Rica, que era mi primera cónsul, fui conociendo gente de otro tipo, ¿no? Pues ya gente de Urdesa, con otro tipo de educación, con otras costumbres, y también conociendo gente de abajo. Entonces, a los dos te integraste. Me integré sin ningún problema, de hecho todavía lo hago. Me parece normal, digamos, como vengo del campo, entonces para mí son iguales. ¿Qué te gustaría rescatar de esa época? ¿Costumbres, quizás más confianza en las calles? Más confianza en las calles. El guayaquileño siempre ha sido caluroso, cálido, amable, abierto. Un poco bromista, ¿no? ¿Ah? Un poco bromista también. Siempre bromista, sí. Siempre bromista. Y las reuniones se hacían en cualquier lado, se armaban conversaciones de amigos. Era costumbre mandar a ver una cerveza y en un vaso servir y compartir en el mismo vaso, en ese estrato. En el centro de Guayaquil. En el centro de Guayaquil. En Urdesa no, pues, ¿no? En Urdesa ya era otra cosa, pues. Ahí vivíamos en Circunvalación y Bálsamos. Ahí estuve un tiempo, después en la Ciudadela Dace, pero igual nos íbamos a Urdesa, y Urdesa era la capital de la farándula. Entonces, en ese tiempo, lo más chévere era ir a darse una vuelta por la avenida 9 de Octubre, que le decíamos el Tontódromo, y dábamos vuelta por la 9 de Octubre en los dos sentidos. Pero muy rápido Urdesa, la Víctor Emilio, le quitó el protagonismo a 9 de Octubre. Y Urdesa se llenó de más actividad juvenil, Infinity, que era una discoteca de moda, vaqueros, y ya nos quedábamos en Víctor Emilio. En esa época andábamos en moto, ahí conocí a algunas personas. Mi primo Naguib tenía una Harley Davidson, la que yo en su mayoría usaba. A él casi no le gustaba esa moto, porque decía que calentaba mucho, que era muy pesada. A mí sí me gustaba. Tenías una Harley para ti. Y era una Harley para mí. Entonces, a veces yo iba a la Terrazana a comprar, y ahí había un supermercado que se llamaba Artudito, que era de la familia La Torre Adams. Yo llegaba en la moto y ahí habían bastante gente joven, que también le gustaban las motos y tenían motos. Y ellos, por la Harley, que era muy novedosa en esa época casi no había Harley Davidson acá. Entonces se acercaban a ver, y ahí hice muchos amigos. Por la moto hice muchos amigos. ¿Armaste el primer grupo de motociclistas, capaz? Bueno, hicimos sí un grupo de motociclistas con Fausto Valdivieso en esa época, con Julio, el apellido de Julio se me va, Fernando Vargas, el hijo de la clínica Vargas, Naguib, Alfredo Valdivieso también por ahí, Carlos Latorre, y algunos más que se me escapan de esa época. Hicimos un grupo, íbamos a Daule, salíamos a dar vueltas. En ese tiempo no se veían grupos de motos. Qué chévere. ¿Qué te gustó del país? ¿Te gustó la costa? ¿Te gustó la sierra? Bueno, la facilidad para hacer amigos y la oportunidad para aportar, ¿no? Para sumar. Me gusta mucho mejorar las cosas. Soy muy creativo y me gusta hacer las cosas mejor de lo que están hechas. De hecho, en algunos contratos que hemos hecho con Hernando Subía, en una ocasión hicimos una limpieza de unos canales y hice unos decantadores para que el canal
fuera más longevo. Y él me decía, oye, pues eso no nos van a pagar, pero queda mejor hecho, ¿no? Entonces me gustó que había la oportunidad de trabajo en el área de la construcción. Había, empezaban las ciudadelas. Veías mucho crecimiento. ¿No? Mucho crecimiento, mucho desarrollo. El grupo de Nebot, con quien me inicié, era un grupo, es un grupo fuerte, y me inicié con ellos, Hernando también. Luego me compré un D6, me inicié con ese tema y había bastante oportunidad de trabajo, cosa que en mi país pues era muy lento. Costa Rica ahora tiene un desarrollo mucho más rápido, pero es un país muy lento, y acá no, era muy activo y me gustaba, iba mucho conmigo, porque yo soy hiperactivo, soy sociable, entonces me sentía como pez en el agua. Guayaquil es una ciudad con mucho movimiento y con mucha energía para crecer. ¿Es algo que rescatas aún en la ciudad? Sí, bueno, ya ahorita estoy pensando en bajar un poco el ritmo y abrirme. De hecho, por eso vivo aquí cerca de la montaña, en un lugar más pacífico. Y ya el tema de vacunas y esas cosas ya me dan mucho estrés, entonces... No, seguramente vamos a salir de eso pronto. Yo creo que sí, y la situación va a ir mejorando, Las cosas a veces son cíclicas, ¿no? Son cíclicas. Ya pasamos por algo similar en la época de Férez Cordero, pasamos por algo parecido y bueno, esta ciudad renace siempre. Se lo controló. Esta ciudad renace siempre, incendios, de saqueos. Guayaquileño, madera de guerrero. Totalmente. Háblame un poco de tu actual sector, el Paraíso. ¿Qué es lo que el encanto de este sector? Bueno, el Paraíso es una maravilla, es el paraíso. En invierno tenemos cascadas, tenemos senderos que hemos construido acá con un par de amigos. ¿Tú has sido parte del...? Carlos Feijó, sí. Carlos Feijó y otro amigo, en mi persona, iniciamos los senderos con la finalidad de tener un espacio donde poder tener un contacto más directo con la montaña. Al principio lo veíamos como algo de mucha sanidad y después como que nos arrepentimos porque comenzamos a tener visitantes con costumbres depredadoras, incendios, basura y demás. Y bueno, estamos luchando contra eso. Pedimos que el municipio ya tenga un plan de contingencia y un plan de manejo ambiental. Uno de los pocos cerros que están vivos. Uno de los pocos cerros que están vivos. De hecho, en la administración anterior ya dejaron 4 guardabosques y eso ha ayudado bastante. Planearon, hubo un anteproyecto de hacer un sendero con inversión municipal, pero fue mal socializado porque por ser un área sensible debe controlarse el aforo y el horario, y eso nunca lo supieron explicar, aparte de que había algo de hormigón y había que hacer una mesa de trabajo para corregir y trabajar con materiales más nobles y de menor impacto con el cerro. Por eso el proyecto quedó ahí, pero yo sigo pensando que es una área que nos da muchos beneficios en salud y en desintoxicarnos de la ciudad y estando tan cerca. Es un pulmón que tenemos. Actualmente me eligieron presidente de la asociación. Felicidades. Gracias. Y hemos desarrollado un proyecto para hacer control de seguridad. Hemos manejado otros proyectos como es el asfaltado. Estamos pidiendo que se nos haga regeneración urbana
y se nos mejoren las aceras porque hay muchos ancianos. En esta ciudadela creería que es la ciudadela donde hay personas de mayor edad en Guayaquil. Aquí hay personas que pasan de 96 años, 87 años, como es el caso de don Lucho Burgos, Rubén Matute y más personas. Entonces, fundadores del Paraíso. Muy interesante conversar con ellos cuando el cerro habían orquídeas, cuando todavía habían animales. Claro, la avenida del Bombero era mucho más angosta y todavía había una comunicación con el resto de la cordillera, que es algo que debería recuperarse, ¿no? En Holanda lo han hecho a través de puentes. Costa Rica también lo hace con puentes ecológicos. ¿Esto es parte de la cordillera Chongón? Este es el final o el inicio. Ok. Ajá. Okay. Entonces, se podría hacer para recuperar la flora y la fauna, ¿no? La fauna es muy escasa, pero sí hay algo. Y un poquito para aportar con el cerro, en cada cumpleaños siembro la misma cantidad de años en árboles. Entonces, para compensar el daño, el impacto del humano. El impacto del humano. Es duro, pero se lo disfruta muchísimo. Ya este 25 de julio, porque esa es otra cosa que me hace guayaquileño, nací un 25 de julio del año 1958. Estamos cerca de tu cumpleaños. Cumplo 65 años el 25 de julio, entonces tendré que sembrar 65 árboles que ya he empezado a sembrar, ya tengo como 33 sembrados, y completar los 65. Y bueno, ya pienso jubilarme, ir bajando un poco el ritmo. El nivel de estrés pues me ha afectado una retina, y comenzar a aportar para que tanto mi hijo como personas más jóvenes comiencen a sumar y a través de la empresa que he formado, que ya tiene 22 años, se vayan incorporando y vayan cogiendo el rumbo y coger actividades ya con menos velocidad. Más a tu gusto, a tu ritmo. Más a mi gusto, cosas que tengan que ver más con la naturaleza. Estoy estudiando ontología. Ah, sí. Sí, que es la transformación del ser. Entonces, que son a través de herramientas, preguntas, cuestionarios, conocer el quiebre para que haya transformación en las personas, mejoramiento y un compromiso para ejecutar y cambiar, ¿no? Sé que a los que nos escuchan ahora te están esperando para hacer una reunión del vecindario. Tengo una reunión del vecindario para tocar temas del reservorio de agua potable, temas de seguridad y demás para ir mejorando. Y bueno, quisiera es un voluntariado. Que me cuentes una última anécdota. Sé que tú fuiste parte de la regeneración urbana. Sí. En particular el Cerro Santana. El Cerro Santana se inició Cuéntame qué con viste. el abogado Nebot. ¿Cómo fue meterse en ese momento? Era un lugar complicado. En ese momento, cuando ingresamos al Cerro Santana, con el arquitecto Mauro Pérez, que era también de territorio, un hombre también de batalla, Lucho Pérez, un gran proyectista, Gino Mera, Migio Reyes, Hernando Subía, que era mi compañero. Y cuando entramos ahí fue muy fuerte porque nos amenazaron de muerte. Había que andar con mucho cuidado, no podíamos salir de los callejones. Los materiales, llegaban los camiones con 400 sacos y arriba llegaban 60. No te puedo creer. Los trabajadores que andaban con ropa de trabajo, los asaltaban y le quitaban la ropa de trabajo. Era un lugar muy complicado. ¿Y la comunidad no entendía que la comunidad se sentía invadida y creían que ellos iban a perder sus propiedades. Se los iba a desplazar. Se los iba a desplazar.
Y de a poco fueron entendiendo, fue un trabajo de generar amistad. Tengo muchos amigos en el Cerro Santana. Y hacerles entender que no, que ellos eran parte del equipo y venía atrás un equipo de sociólogos que los iba entrenando para hacer atención al cliente y demás, y que eso iba a generar una fuente de ingresos. Pero no lo entendían, se sentían como que engañados. Todo lo que hay detrás de un tipo de obra así. Sí, entonces el hacer esa obra nos significó un esfuerzo, convencerlos, ganarnos la confianza de ellos, controlar a los delincuentes, pues hacer amistad con ellos también de alguna manera, y con la ayuda de la policía a los más peligrosos alejarlos y poder continuar con el proyecto para coronar con el faro y la capilla. Terminamos ese proyecto, fue una gran alegría para todos, para los moradores más, porque vieron que eso en los inicios, cuando había seguridad, era una cantidad impresionante de turistas que subían y ellos nos agradecían a nosotros como que nosotros éramos los que habíamos ejecutado la obra. No, pues era una obra municipal con fondos del gobierno, y la visión de Lucho Pérez, de Malecón 2000, Pedro Gómez, el abogado Nebot, que el abogado Nebot era la niña de sus ojos. Él iba sin guardaespaldas, se sentaba ahí en las escalinatas a ver el proyecto y a sugerir cosas. Siempre él sugería, hagan esto así, acá, cambiaba el proyecto, pero siempre con muy buen criterio. Se involucró mucho el abogado Nebot en el proyecto, poniendo todos los servicios, agua potable, mejorándole el servicio de aguas servidas y lo que es la regeneración. Fue un proyecto de mucha lucha, pero muy bonito, muy bonito. Qué lindo que todos los días que vas a Guayaquil, el lugar más insigne de la ciudad, turísticamente, históricamente, tú dices, puse mi grano de arena, que está ahí. Ahí pusimos nuestro granito de arena con toda la gente que he nombrado. Pero sí, fue el primero y es un orgullo. Eso me hace más guayaquileño. Gracias, Hugo. Gracias por esta conversación. Gracias. Te auguro el mayor de los éxitos administrando la administración de la Ciudadela. Y muchísimas gracias. Esperamos en algún momento volver a conversar contigo. Claro, cuando quieras. Gracias, Hugo. Gracias. Nos vemos. Nos vemos. Fue Guayacán. Guayacán.